Bien, tenemos al licenciado Chanel Rosa Chupani, candidato a diputado en el distrito, a la circunscripción número 1 por el Partido de la Liberación Dominicana. Recientemente nos han pedido, y es una costumbre, que los comunicadores no expresen su intención del voto. Sin embargo, yo dije que tengo compromisos con personas para votar por ellos. Dije que es imposible que el doctor Fadul sea candidato y yo no vote por él, sí, porque es como si fuera mi hermano. Sí. En el caso de el senador, sí, yo voy a votar por Vinicio Castillo Semán. Okay. Sé que la lucha, como decía el amigo Espinal, es entre Omar y Guillermo, pero es un voto de principio. Claro, debe ser. El que contiene los dos elementos es con el diputado de mi circunscripción, el invitado, el licenciado Chanel Rosa Chupani. Primero es amigo, pero amigos somos de varios. Pero Chanel tiene una experiencia administrativa, en salud, y probada de que su presencia y personas como Chanel no solamente que son útiles, sino que son indispensables en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque en las dos SENASA él funcionó. SENASA, Servicio Nacional de Salud, fue el segundo director, y en el Seguro Nacional de Salud también fue un ejecutivo ahí. En los dos lugares dio muestras de que conocía la materia y lo que no conocía lo terminó de aprender. Es decir, que si hoy hay una persona que en salud, y sobre todo en un momento que se dice que el gran error de la política fue pensar que los administradores de la salud deberían ser médicos. Es el principal problema que tiene la salud. Cuando tú nombras a un ministro médico o a un director del Seguro Social médico o a un... porque hay problemas que mucha gente no conoce. Y es las relaciones, las coincidencias profesionales pesan mucho en medicina. Y creo que Chanel podría ser, en un momento en que la modificación de la ley de la seguridad social está en el tapete, y va a ser de los primeros temas que se van a tratar ahí, creo que sería una voz necesaria. No importa que el PLD no tenga mayoría. Chanel Rosa Chupani, estoy seguro que hará su trabajo legislativo cuanto a lo mejor para el país. Ni siquiera pienso que va a tener una línea de partido, porque en su partido el que más conoce el elemento es él. Yo creo que ya no es necesario que tú hables. Yo puedo irme ya, Julio. Tú te puedes ir, tranquilo. Señores, gracias, ¿verdad? Muy agradecido, Julio, por esa introducción que usted hace. Muchas gracias. Y la verdad que usted señaló ahí la razón por la cual yo estoy, quizás la principal, estoy aspirando a una diputación, y esa es una, don Julio. El hecho de que nosotros vayamos a conocer el próximo Congreso una modificación que ya usted sabe que hay depositado una propuesta de modificación de la Ley de Seguridad Social en este Congreso, y esa va a ser una reforma fundamental que va a realizar el país, conjuntamente con otras, como son la reforma laboral, probablemente una reforma fiscal. Son tres reformas que son clave. Yo creo que nosotros, por eso que ustedes comentaban, de nuestra experiencia en el sector salud y la seguridad social, creemos que podemos aportar en ese tema. Yo creo que vas a tener que buscar un borrador indeleble, porque yo llevo mi felpa para que no se le ocurran borrarte la cruz que te voy a poner en la cara. Pero vamos a pensar en que vas a ganar, y ojalá sea así. Sí, gracias. Pero
En el caso de que lo que ocurrió con los municipios se repita en el Poder Legislativo, que fue difícil hacer la alianza de RD Sí. en los diputados, porque hay muchos intereses y son muchos Sí, diputados. así es. Pero aún así, creo que lo más importante es que el votante conozca a su candidato, y eso no ocurre. Así es, Mucha claro, gente así es. hoy todavía no sabe por quién votó de Sí, los que están ahí, sí, así y es, por quién van así a votar. Pasó con los regidores mucho, que hay muchos No, temas. los regidores Sí, son eso pe- fue- peor. Claro, sí. hay muchos. Sí. Y es más, el otro día alguien me señaló que hasta Abel Martínez, que es un magnífico candidato y que ahora subió bastante, tuvo problemas porque pelear con dos presidentes que lo Claro, conozcan en claro que sí, Pedernales claro, así es difícil. Así es es. decir, que hay desventajas. La pregunta es, en el caso de que el PRM obtenga los 31 senadores, 32. 32, que le gane a Félix y a Omar, A Omar. y que se lleve más de un 67% de los diputados, y se someta una reforma constitucional, una convocatoria para una reforma constitucional. Se dice que unificación de las elecciones y institucionalización de la independencia del Ministerio Público. Pero eso no impide que un legislador incluya una reforma constitucional, un punto que modifique la reelección. Exacto, y si claro. el PRM dice, bueno, vamos a hacer lo que hizo Leonel con Miguel Vargas. Hizo una magnífica reforma constitucional en el 10, pero de paso habilitó a Hipólito y a Leonel, que estaban inhabilitados. Y para poder cubrir un poco las apariencias, dice, vamos a habilitar a Danilo y a Luis Abinader para que puedan ser candidatos en el 28. En ese caso, no estoy hablando de que van a ser presidentes, Sí, que tengan sino la candidatos. posibilidad de ser Y candidato. a pesar de lo dicho, te digo, y tú lo has oído porque tienes edad suficiente, muchos juramentos, más que lo que señaló el presidente Abinader, de que no me voy a postular en el 28. Oí lo del carguito del señor Mejía, Sí. oí muchos de Balaguer, de que es un mal necesario, todas esas pendejadas. Y el mismo Leonel, Sí, 12 hace años, una 13 cultura, elecciones. así es. Dino, ¿tú apoyarías una reforma? No, yo no, en ese sentido, bueno, yo creo que necesariamente no hay necesidad ahora mismo de hacer una reforma constitucional. Vamos a primero a ver las motivaciones que tiene el presidente. Una motivación que él tiene que ver con el tema del Ministerio Público Independiente. Si revisamos los casos del Ministerio Público Independiente en América Latina, y yo lo he revisado bastante, nos damos cuenta que realmente, y eso me trae a mí a una discusión que hubo en América Latina en los años 90 con los bancos centrales, que el consenso de Washington dijo, bueno, el Banco Central tiene que ser independiente. Y yo siempre decía, ¿independiente de quién? O sea, independiente del sector financiero, independiente de los gobiernos, independiente con respecto a qué. Esa discusión yo creo que es importante hacerla con el tema de los ministerios públicos. La tradición que hay en América Latina, señores, es que los ministerios públicos no son necesariamente independientes porque finalmente quien lo designe va a ser una voluntad del presidente de la República. Ahora pasa en Colombia con Gustavo Petro, que hay un nuevo fiscal general, que es el equivalente, cargo equivalente a procurador en nuestro país, y en ese caso quien escogió la Corte Suprema de Colombia fue la persona que indicó el presidente Gustavo Petro. Él sometió 3 mujeres y eso pasó. Ahora, lo que ocurre, oiga, ¿qué es lo que ocurre, don Julio, con ese tema del Ministerio Público Independiente? Generalmente, los presidentes cuando hacen eso lo que quieren es dejar a alguien en la fiscalía por los próximos 10 años que en el fondo le responda a él. Ese es lo único que ocurre. Ahora, con el tema de la reelección, yo no estoy de acuerdo con que se habilite a más nadie, ni al presidente actual, ni los que han sido presidentes, en absoluto. Si hay una eventual reforma constitucional, usted sabe qué cosas yo
estaría de acuerdo que se incluya esa reforma. Todo lo que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional de la ley de partido político. Me refiero a que las campañas sean mucho más cortas, mejor, tiene que ver con el tema del financiamiento, una mejor observación y revisión del tema del financiamiento por parte de la Junta Central Electoral. Pero yo creo que, y esto lo ha demostrado, y como cada 4 años nos ocurre, el tema que sean tan largas la campaña política, que hacen que la gente se vea ya hastiada al final de la... Y que usted se recuerda que eso estaba contenido en una reforma, en una ley de partido político, y que fue declarado inconstitucional porque atentaba contra el libre tránsito de la persona, etcétera. Yo creo que ese tema, eventualmente, si hay una reforma a la Constitución, yo creo que debe ser incluido. Por lo demás, no tuvimos una modificación de la Constitución hace poco. Yo creo que es una Constitución que en algunos aspectos expresa temas que son modernos respecto a otros casos en América Latina. Y también hay muchas leyes que todavía quedan no, todavía pendientes para esta Constitución. Así mismo, eso iba a decir también, Carlos, que hay muchas leyes que todavía no se han promulgado, ni siquiera se han hecho efectivas porque son propias de la Constitución del 2010 y todavía quedan pendientes. O sea, no hemos terminado siquiera esa discusión. Chanel, yo me adhiero a todo lo que el doctor Jacinto Muchas dijo, gracias. pero además de eso yo también puedo tener unos componentes diferentes a los de él, porque tú y yo trabajamos cerca en varios aspectos. Cuando yo estaba en CIPEN con Jerónimo, en muchos proyectos de ley. Que tiene que ver con el tema de pensiones. Que realmente me aquilata tu capacidad técnica y además algo que quizás la gente a veces no lo quiere decir. La honradez es importante en la persona. Aunque en estos países como de aquí, eso le importa un carajo a la gente. Aquí la gente que es honrado y ético, eso es un disparate, que es lo que hay que coger, es lo que la gente piensa, ¿verdad? Pero tuviste 2 oportunidades grandes en el gobierno del PLD trabajando con SENASA, que es una entidad, vamos a decir, muy grande, que maneja muchos recursos, y tuviste el SNS, que es el Servicio Nacional de Salud, que también maneja muchos recursos, inclusive hubo una transición ahí entre Salud Pública y el SNS sobre la transformación. Ahí se manejó muchos recursos. Sin embargo, Chanel sale de ahí y sale sin recursos. Eso lo sé yo. Y tú lo sabes, ¿verdad? Yo lo sé. Entonces, yo te pregunto ahora, una persona honrada como Chanel, que la gente lo conoce, que sabe sus capacidades, pero que no tiene recursos para manejar una campaña a diputado, ¿cómo ha hecho? ¿Cómo ha hecho para llevar adelante esta campaña y ese posicionamiento que tiene? Mira, a mí me ha ayudado mucho, primero la circunscripción por la cual yo soy candidato, que es la circunscripción 1 del Distrito Nacional, que es una circunscripción que generalmente vota con mucha conciencia. Yo creo que aquí hay diputados, legisladores del general, que han sido candidatos por esa circunscripción, que en otra no lo hubiesen sido, y tiene que ver mucho con eso, con la naturaleza, con la conformación socioeconómica de la circunscripción. Yo creo que eso me ayuda bastante. Me ha ayudado bastante también mi trayectoria en el servicio público. Yo soy un servidor público, ustedes hablan de esas 2 instituciones, pero yo soy un servidor público de 38 años, casi siempre en el sector salud. Estuve en la Dirección General de Impuestos Internos con el licenciado Guarocuya Félix, que fui encargado de gabinete. Es decir, que he estado en diferentes instituciones. Yo creo que eso, la gente lo reconoce. Yo creo que eso también tiene que ver y mucho antes de ser director de SENASA, también en SENASA. Exacto. Yo tuve 15 años en SENASA. Yo prácticamente ocupé la mayoría de los cargos ejecutivos de SENASA. Luego ahí me fui a la DGI, trabajé en el Ministerio de la Presidencia, y luego de ahí volví a SENASA y luego pasé al Servicio Nacional de Salud. Entonces yo creo que eso tiene que ver también con lo que don Julio decía anteriormente, del tema de que mucha gente vota y no conoce por qué vota. Yo creo que ese es un caso que se da y efectivamente y es lamentable. Y eso, nosotros también lo que hacemos política, debemos también darnos a conocer quizás mucho más, pero también en esta circunscripción eso también yo creo que ocurre mucho menos. La gente lee, la gente es un voto mucho más consciente. Y yo creo que eso me ha ayudado bastante en una campaña que, como tú bien señalas, que hay candidatos a diputados de la circunscripción que tienen más propaganda que el candidato a la presidencia de su propio partido. Yo quiero terminar con algo que me vivo quejando todos los días. Chanel, estamos cansados de una campaña repetitiva. Así es. De que se le diga a un gobierno reeleccionista que ustedes cogieron 40,000 millones, que lo utilizaron para compra de votos, que no se sabe en qué lo usaron, que la inseguridad ciudadana sigue, que no hay una política clara con Haití, sino ambivalente. Si es cierto que el presidente ha repetido
con la boca, pero con los funcionarios no ha movido los que están moviendo eso. La ausencia de propuestas. Y yo quiero pedirte en una propuesta limitada a la salud. Sí. La Ley General de Salud yo creo que no hay que modificarla, pero la Ley de la Seguridad Social habrá que modificarla y cada alguna cantidad de años eso ocurrirá. Yo quiero preguntarte algo. No puedo hablar de la socialización de la medicina, que es como la concibo, que el Estado asuma el bienestar de los médicos para que ellos puedan superarse, vivir bien, no enriquecerse, pero como viven en esos países capitalistas que la medicina está un poco socializada. Pero sectorialmente, tú sabes que es el sector que más actores diferentes tiene. Así es. Si tú coges la salud y dices, ¿qué es lo más importante? El paciente. Así es. No el cliente, el paciente. El paciente, así es. ¿Verdad? Tú inclusive tienes historia de que te disfrazaste de paciente y te presentaste en una emergencia. Varias veces. Para ver cómo no te conocían. Evaluar. Ya tú sabes lo que pasa. Y no lo atendieron. Sí. Sí lo atendieron, pero tiene una idea clara. Pero en el medio del COVID, inclusive. Ok. Tiene el paciente, el médico, la enfermera, el laboratorio, las imágenes. Pero entonces hay otro mundo que arranca. La farmacia, el laboratorio que fabrica y el que investiga. El médico que prescribe lo hace por dogma de fe. No tiene ninguna seguridad de que ese producto... No quiero darte mucha ansiedad a ti. Porque te va a producir. No, porque él es medio raro. Hipocondríaco. Una pregunta. Ese médico, cuando pone ahí acetaminofén genérico, no sabe ni quién lo hizo, ni dónde lo hicieron, ni quién lo controla. Salud pública. Es un dogma de fe. Eso para comenzar. La farmacia tampoco sabe. La farmacia lo que le interesa es que le vendan a un precio que ellos puedan ganar un poquito más. Y ahora con las cadenas más. Incluir dos cosas. Número uno, que el paciente de atención primaria salga con la medicina del consultorio o del centro. Sí, así es. Pero no que vaya a la farmacia con una receta. Que salga como en Estados Unidos con un potecito mamey. Así es. Y le dice, ay, ya no tiene que ir a dar bolío. Porque, mira. Y segundo, que los centros de atención primaria todos estén en manos del Estado. Que no haya privados y que haya público. De esos dos, mire, ¿tú crees que hay alguno que sea posible? Sí, yo creo que lo primero es posible. De hecho, como está concebida la ley actual de seguridad social, que déjeme decir, yo creo que hay muchos aspectos todavía de esta ley que quedan por aplicar. Así es. Que son importantes. Yo creo que el tema de atención primaria, que nosotros lo hemos discutido en diferentes oportunidades, es un tema que está en la ley y que usted sabe las razones, nosotros sabemos las razones, por qué no se ha implementado. Yo creo que ha habido un tema de temor a dos sectores fundamentales, que son Andecli y las sociedades médicas especializadas. Pero yo creo que la atención primaria es un tema, está concebida así, como usted señala, que la gente va a su médico de atención primaria y sale con su medicamento que si se corresponde a ese nivel de atención. Lo otro, doctor, es casi, yo diría que casi imposible. El hecho de que el Estado asuma la atención primaria a nivel general, porque nosotros tenemos ya de hace muchos años una privatización, vamos a decir, de los servicios de salud, que yo creo que volver hacia atrás es imposible hoy día. Sí, pero eso es para resolver un problemita. Mire, Chanel, a veces en un centro de atención primaria hay 4 especialidades que son medicina familiar, pediatría, ginecología obstetricia y medicina interna. Están los 4. No puede haber un psicólogo o un psiquiatra porque un psiquiatra o un psicólogo se toman
por lo menos, de segunda consulta, no de primera, por lo menos media hora. Por tanto, 14 minutos es lo que se le da a un médico en 8 horas para que el centro sea rentable. Porque aquí hay, que lo pusiste tú, una tarifa de 500 pesos contributivo. No, doctor, y de 200. La Cisarril, doctor, lo puso eso. Y 200 pesos, eso es menos el 10% en la subsidiada. Imagínate tú, para ese centro cubrir todo. Sí, claro. Y la otra es que va una mujer en su primer mes de embarazo y descubre que está embarazada de un mes. Comienza a chequearse, termina en el 8º mes, que se es referida al lugar donde va a dar a luz. Por tanto, tiene 7 consultas en atención primaria. Tiene autorización para hacerle 2 sonografías. No puede ni que ver como si es niño, no, si es eso niña, no, eso no está incluido en el costo. Eso son alegrías que se ponen después. El cuchillo, 2, una rutina de laboratorio y en caso de complicación tiene que justificarlo. Pero cuando termina, ¿tú aprobarías que un centro de atención primaria o una clínica tenga centro de atención primaria o ese centro de atención primaria tenga un materno infantil para seguir el parto de la mujer ahí mismo? Sí, eso se puede hacer, claro que sí. No tiene problema. Dependiendo, doctor, si hay los indicadores, porque mire qué es lo que pasa. Ahí me ocurrió con una clínica una vez, nosotros hicimos un contrato con un centro que tiene un centro de atención primaria dentro de su clínica. Pero ¿qué pasa? Yo, revisando el contrato, veo a los 2 meses que prácticamente todo el mundo pasaba por atención primaria, pero iba al nivel terciario. Es decir, era pagar como pagar 2 veces. Los 2 sitios. Los 2 sitios, exacto. Ahora, si usted pone indicadores claros en el contrato, que esa clínica va a cumplir con estos indicadores, yo creo que no hay ningún tipo de problema. Que se atienda en los 2 lugares. Despedir a Chanel lo siguiente. Miren, señores, el 19, la circunscripción número 1, que es la que está desde el Malecón hasta la 27. Hasta la Kennedy. Hasta la Kennedy. Hasta la Kennedy, a Luperón, hasta el río. ¿Verdad? Exacto, Sí, exacto. y que a usted le van a entregar una boleta con los diputados. Usted busca esa cara que está el ahí. 6, soy yo. Número 6. Con el PLD, ¿verdad? Así es. Y es así, braille, raya la cara, con una felpa indeleble. En el 6. Ahora, vote por el presidente que usted le dé la gana, vote por el senador que usted quiera, pero vote por Chanel, porque en el asunto de salud él va a hacer un buen papel. Finalmente, fuera o en salud también, ¿qué proyecto tú llevas bajo el brazo? Sí, qué bueno que usted me hace esa pregunta. Mire, hay un proyecto, lo voy a resumir rápidamente, que nosotros hemos trabajado durante mucho tiempo, que tiene que ver con una ley de cuidado. Y paso a explicar qué significa una ley de cuidado. Nosotros tenemos en el país, y yo ahora me he dado cuenta recorriendo los barrios, personas que se quedan en la casa cuidando a alguien que está enfermo, que está discapacitado o está en una situación de una enfermedad terminal. Eso es lo que se llama un cuidador. Ese cuidador, nosotros en este país, tradicionalmente, el Estado Dominicano no le ha hecho... Y no es muy costoso. Sí, no, le voy a decir ahora mismo, no. 74% de esas personas son mujeres. Son mujeres que se quedan en el hogar, que significa que esas personas hoy día no trabajan. O sea, eso significa un ingreso menos para la persona. Pero además de eso significa también, doctor, el hecho de que esa persona tiene un estrés psicológico que afecta a su salud mental, tiene un estrés, tiene situaciones también de propia salud. Y nosotros, por ejemplo, en muchos países, ustedes se dan cuenta, en Estados Unidos conocemos siempre a alguien que dice, ¿a qué usted se dedica? No, a mí, yo me quedo en mi casa cuidando a mi padre, que tiene una enfermedad, o a mi madre, a que es un familiar. Entonces, eso es lo que en otros países se llama cuidar al cuidador. Nosotros estamos proponiendo, que yo creo que quizás es nuestra principal propuesta, no solamente la única, una ley. ¿Qué se le da a ese cuidador? ¿Un sueldo? Por ejemplo, aquí podríamos ver con los programas sociales, cómo se le puede atender. Tiene que ver también con el medicamento. Lo que pasa es lo siguiente, mira, la salud no tiene precio, pero tiene tiene un costo. Así es. Entonces, cuando tú digas que solamente ese dependiente de ese asegurado tiene ese paciente de una edad que necesita el cuidado, y tú le pongas, vamos a poner 10,000 pesos, 5,000 pesos, por 12 meses, son 120,000 pesos, que a lo mejor
el cotizante no le paga solo los 120,000 pesos al año. Porque si gana un salario... Cuando usted dice cotizar, no, porque generalmente son personas que no trabajan. bueno, que uno... que no trabajan, porque están en su... exacto, personas que no trabajan. Que están en el hogar cuidando a esa persona. Ya me refiero a eso. Una jamona. Sí, no, cualquiera. ¿Por qué no Se queda. Sí, ¿por qué claro. no usamos el método que usa Estados Unidos, por ejemplo, que tiene los home, ¿verdad? Sí. Donde la gente va y lo llevan ahí, tú lo llevas ahí que atiendan y esos son empleados también. Lo que pasa es que no, aquí no es tanto, ahí sería mucho más costoso todavía. Bien. Sí, claro, sería mucho Sería más costoso. tener claro. unos centros así como una guardería de adultos mayores. Lo que pasa es que no es un tema, no solamente un tema de adultos mayores, es un tema también de personas que tienen una discapacidad severa, o sea, que están encamados. O sea, y tú te encuentras eso frecuente en los barrios, personas que están encamados, que tú tienes que ser persona... Yo voy a abusar del medio. Chanel, nos quedan 10 días. Ven un día más para que te vean la cara. Perfecto. Gracias, Está bien, gracias, Chanel don Julio. Rodríguez. Señor, muchas gracias. Suerte. Muchas gracias.